ahora tu casa en Israel. Es el principal, no Dios. Y la segunda cosa es que el hombre pensaba como Aristóteles. La filosofía aristotélica era el máximo, porque Aristóteles, dentro del intelecto, llegó al máximo. La filosofía aristotélica decía, lo que es lógico existe, lo que no es lógico no existe. Había todo un sistema intelectual de cómo explicar el mundo, que Alcusari describió, hemos visto en la última clase, de un modo general, con causas, consecuencias, desde Dios hasta el mundo. Y acabó. ¿Esto qué es? No hay que renovar en esto, hay que entender mejor Aristóteles que dice, que nos dice un detalle aquí, un detalle allí, pero no hay algo más, no hay que decir sobre esto. Y había un problema, la filosofía aristotélica impidió el mundo de progredir. ¿Progredir? De progresar. ¿Por qué? Porque esto que es la ciencia de esto, y no hay más que esto. Entonces, la segunda cosa que el hombre moderno le abandonó, ¿sí se llama? Le abandonó, fue la filosofía aristotélica, y dice, no me importa que Aristóteles decía, no me importa que los filósofos griegos decían, yo voy a construir un microscopio y voy a observar, y después de observar voy a hacer teorías y hacer observación y testes. Voy a hacer testes y con esto voy a desenvolver la ciencia, y toda la ciencia empezó en el siglo XVI, XV, XVI. Es una diferencia fundamental, no es una diferencia cuantitativa, es una diferencia cualitativa. Nosotros no pensamos esto, pero la primera cosa que enseñan en ciencias, al menos en Brasil, es el método científico. ¿Lembran? Observación, teoría, experimentación, conclusión. ¿Lembran de esto? ¿Cuándo se formuló el método científico? En el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, ninguém aprendió en la escuela esto. Es algo que el ser humano ya existía desde el siglo XVI, así se hacía, pero como algo que alguien pensó que así que se tiene que hacer. Hicieron una vez que hay 300 tesis aristotélicas de esta basura, así en el Vaticano, que nadie las refutó hasta hoy. ¿De qué? ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre la ciencia, sobre el mundo. Pero esto simplemente ya no interesa a nadie. Pero alguien estudió filosofía y no, es algo que no es interesante. Cuando Aristóteles y después con las descubiertas científicas, cuando descubrieron, por ejemplo, que la luna no es un ser espiritual, sino algo material como hoy, que se puede subir en la luna, entonces dijeron a Aristóteles, ok, ¿qué me importa todo esto? Pero la filosofía de Aristóteles, el modo de vida de Aristóteles, el modo de vida que el filósofo presenta aquí, continúa hasta hoy. ¿En qué? Esto que el hombre dice, ¿qué instrumento yo tengo para analizar el mundo, para vivir? Tengo solamente el intelecto, es el principal instrumento que yo tengo esto, y por tanto voy a hacer el siguiente. El intelecto es mi guía en el mundo, y es mi guía también para algo espiritual. Aristóteles decía que ese algo espiritual, digamos así, es como es el intelecto absoluto, que es posible se conectar a ello, y con esto la persona vaya a saber todo que existe en el mundo con certeza, y vaya a tener un tipo de profecía también, porque saberá el futuro, el pasado, hasta que la persona se convertirá como se vuelve un ángel con ese intelecto, y no va más a temer que no tendrá miedo de que vaya a morir o algo así, porque se tornó algo inmortal, que su intelecto se tornó algo inmortal. Él está junto con Aristóteles, de Platón, de Hermes, de Esclope, de todo tipo de personas así que llegaron a esto. Esto la humanidad no es capaz de decir hoy, ¿cierto? Es algo muy extraño para nosotros, pero hay una segunda traducción que es muy interesante, que al mismo tiempo que el hombre dice, nosotros vamos a experimentar y hacer de una otra versión para el intelecto, dio también una otra versión para la espiritualidad. ¿Qué versión la dio? De la cultura. De la cultura, el hombre europeo empezó a desenvolver también la música, las artes, la escultura, a todo,
es decir, si una persona es suficientemente inteligente, si una persona es una persona simple, como Aristóteles decía, no hay nada, para ella será algo muy simple, ya va a contentarla. Pero si la persona es un filósofo, es una persona inteligente, será capaz de tener un provecho, de aprovechar de cosas sublimes, de cosas muy más especiales, de algo que solamente una persona culta, así se dice hasta hoy, traducción, una persona inteligente, una persona que piensa, una persona que será capaz de aprovechar de ellas. No solamente aprovechar, se enlevar con esto. Sí, para quien fue un consejo, para quien hay muchas ocasiones que se ve esto. Y que no, vaya a ver televisión, no te preocupes, siempre verá algo de esto. Pero hay algo mucho más. Yo pensé que hay entre estos dos puntos hay algo intermediario. ¿Alguien leyó los libros de Dan Brown? El Código Da Vinci. ¿Perdido? Esto es lo que presenta, Dan Brown presenta en sus libros una, digamos, teoría, algo así, como si hay una espiritualidad general que la persona es capaz de se conectar a ella por intermedio del intelecto, ¿no? Es casi el filósofo, casi palabra por palabra. En el último libro de él, no sé si es el último, El símbolo perdido, hay una disertación de casi 40 páginas en el fin que habla de esto. Es casi una transposición del filósofo aquí. Muy interesante. Que no leo así, que repare que en todo dice esto, que no es interesante, no importa qué Dios exactamente la persona habla o que esto, pero hay algo especial que una persona inteligente, una persona que es capaz de se abrir y pensar sobre esto, llegará a esto, ¿cierto? Es algo intermediario. Digamos que tenemos a Aristóteles, el espiritual es un tipo de intelecto, hay como la mayoría de las personas viven hoy, que el intelectual es un tipo de cultura intelectual que es capaz, la persona es capaz de se conectar a esto y vivir una vida sublime. Apuntamos que hay, mismo la terminología, es muy interesante, se habla de genios inmortales, una obra sublime y cosas así, ¿no? Cuando es algo que el ser humano utiliza esos términos. Y hay algo intermediario como el Dan Brown o algo así, que la personalidad de todo el tiempo procura algo más y tal vez ese algo más está por ventura en el intelecto. ¿No? Sí, todas esas tres tendencias existen hasta hoy. No es importante exactamente cuál es la tendencia, sino por qué no. ¿Por qué sí, por qué no? Lo que importa al fin, dice el filósofo para el Kusari, usted está procurando una conexión con Dios, está procurando algo que una toda la vida, desde las intenciones hasta los actos, porque ese es tu sueño, que tus intenciones son buenas, pero tus actos no. Entonces, esto que tú de dentro, de tu interior, le hace que procure esto. Ok, muy bien, yo voy a ofrecerle algo alternativo. Yo digo, no hay ninguna conexión entre Dios y el hombre, porque Dios es más elevado que todo, y a Él no le importa nada, es imposible. Es imposible que haya una conexión entre Dios y el hombre, pero el hombre puede se conectar a algo más, algo trascendente, y no solamente esto, como para llegar a esto es importante se comportar de una manera adecuada. ¿Cuál es la manera adecuada? Como decimos, después de un Sholem de Shabbat, es muy difícil de pensar, ¿cierto? Después que una persona pasó toda la noche acordada, despierta. Es imposible, perdón, acordada en español sí, perdón, ok, despierta toda la noche, es imposible pensar en algo, ¿cierto? Por tanto, la persona tiene que vivir una vida arreglada, con una vida moral también. Si una persona va a se dedicar a matar a los otros, entonces va a tener solamente sangre en sus ojos, que no vaya a ser, no será posible que vaya a entender algo después, ¿cierto? Y por tanto, dice el filósofo, ustedes tienen que escoger algo para hacer, algo moral para hacer, alguna religión. Es bueno, esto es algo bueno, trae buenas consecuencias para el hombre, pero no porque es algo esencial. Lo esencial es que llegue al intelecto, en el fin.
Ok, así es el filósofo Beryl Kusari. Y nosotros podemos, cuando ponemos las cosas así, pleto en blanco, así, es un poco extraño, pero si vamos a mirar alrededor, el hombre occidental vive así, sin pensar que vive así, pero la mayoría absoluta de Europa, Estados Unidos, América del Sur, tipo, toda la vida del hombre occidental es esta. Del hombre occidental que no religioso, o que se dice no religioso, o mismo que sea religioso, pero piensa así. Hay una cierta mezcla de los dos. ¿Cierto? Hay aquí como un estereotipo un poquito. Estamos hablando de alguien que solamente esto. Tal vez no hay muchas personas así en el mundo, pero esto ciertamente hay, y ciertamente hay dentro de nosotros también. ¿Qué es el principal en el hombre? Te voy a preguntar rápidamente. ¿No? El intelecto. ¿O no? ¿Qué es el principal en el hombre? Todo, aquí vamos a decir la Neshama. Pero vaya a la calle, a personas que no son religiosas. Yo creo que esto es ¿cuál es la principal fuerza del hombre? ¿En qué el hombre precisa para llenar su vida? El intelecto. No vaya si se largar para una religión, por ejemplo, si esta no es intelectual o algo así. Todo, a 10 años atrás, con la queda del comunismo, esto un poco se rompió, pero había por 200 años, eso fue muy, muy, muy extremista. Que Europa decía, hay solamente el intelecto y no hay nadie de espiritual, nada de religión, nada de nadie, solamente el intelecto, esto que tiene el hombre. No, toda la vida es un desierto, es imposible vivir así, no. Al contrario, vamos a desenvolver ainda más, por el intermedio del intelecto vamos a tener una vida muy interesante. Este es el hombre intelectual. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no está cierto? ¿Qué tenemos que decir para alguien que argumenta así? ¿Por qué tienes que ir al Mojonora? ¿Qué está mal con todo que hay en la sociedad moderna y todo que se puede desenvolver ainda más? Porque el intelecto no es la meta, es un medio. ¿Solamente un medio? ¿Un medio para qué? Para llegar a una emuná shlema. ¿Por qué? Que solamente se puede llegar a un conocimiento. Solamente se puede llegar a Hashem con el conocimiento. ¿Ok? Esto que el filósofo está diciendo. Con el conocimiento llegarás a Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Comprenderás Dios. ¿Cómo se comprende Dios? Comprenderás que Dios no posee ninguna relación con el mundo, y que es más elevado que todo, y que no hay, que Dios es 100% espiritual, digamos así, este mundo es 100% material y no hay como haber ligación. A esto llegamos con el intelecto. ¿Algo más? No, el intelecto puro no va a llegar a Dios. No a Dios que como nosotros hablamos de él. Lo podríamos extender como la filosofía griega hablaba de Dios, pero pienso que no es tan importante para nosotros. Hay en Moreno Bujim, en parte 2, parte 3, un resumen, digamos así, para quien quiere estudiar esto dentro del Kodesh. Pero de cómo entender Dios, ¿qué intelecto es capaz de hablar sobre Dios? Pero no es esto. Ok, el intelecto habló, tenemos la mensaje, ¿por qué no vivir como un ciudadano del mundo? Un hombre occidental, como hoy, que llegue en casa, y haga una buena música, un poquito de TV, una partida de fútbol, sale con los amigos, tiene una experiencia interesante, ve al teatro una vez por mes, algo así. Esa es una vida muy interesante, ¿no? Yo creo que es suficiente. El filósofo dice que es suficiente. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? El problema es el enfoque. ¿Por qué? ¿Qué hay en el enfoque? En enfocarnos, si los objetivos son ir al cine, pasarla bien. No, el objetivo es la conexión con algo espiritual que preenche toda la vida del ser humano, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yendo al cine, con esto. Claro, no son el medio para llegar a la verdadera espiritualidad. ¿Por qué no? Porque
¿Quién dice, cómo sabes que hay algo más que esto? ¿Qué quieres decir? Entonces, vamos a ver, por increíble que parezca, es el Kusari, para el filósofo. Vamos a ver en el Bet. ¿Tienen? Amarlo a Kusari. ¿Bien? Amarlo a Kusari. Agente pareja más pequeño. Ok, está todo cierto. No tengo ninguna objeción. Está todo cierto. No hay como refutar nadie de lo que el filósofo dice. Oh, tenemos un problema. Dice Rabbi Yehuda Levi, todo lo que el filósofo dice está correcto. ¿Cuál es el problema? Entonces, el problema, esto no responde a mi pregunta, a lo que estoy procurando. Ese es el problema. Este es cierto, todo lo que habló está cierto, no tengo nada que refutar, y mismo así, esto no responde a mi procura, a lo que estoy procurando. ¿Por qué? Yo sé que mi alma está purificada, que soy una persona moral, una persona buena. También sé que todo que estoy haciendo es dirigido para la voluntad de Dios, para llegar a esto. Y mismo así, ¿cuál fue mi respuesta en el sueño? Que mis actos no son correctos, no son deseados por Dios, mismo que mi intención es correcta. Una vez que así, una vez que así, no hay ninguna duda, estoy probando para usted ahora que hay un acto que es objetivamente correcto y no solamente un acto que es correcto para que lleguemos al intelecto. ¿Entendieron? No, ¿cierto? No. Parece un festival de absurdos. ¿Qué está diciendo el Kusari? El filósofo dice algo completamente bien construido. El Kusari dice a él algo completamente sin en otras palabras, dice el Kusari, lo que dice es completamente correcto, no tengo nada para refutar, pero tengo una prueba irrefutable. ¿Cuál? Tengo un sueño. En mi sueño me dicen que mi intención es buena, pero mis actos no. Esto es una prueba de cómo hay un acto objetivo que viene de Dios. Entonces, tal vez en la continuación llegará más explicado. Vamos a ver. Entonces, yo creo que no, pero vamos a ver. Dice, veim lo ken, si no es así, voy a continuar mi prueba. Mira, el cristiano y el musulmano, que dividieron entre ellos el mundo, están peleando uno contra otro, están matando uno al otro. Cada uno de ellos tiene una intención pura para Dios y se abstiene de comida y de todo, pero para purificar su alma, y hace ayunos, reza, y va sin ninguna duda, sin ninguna sombra de duda, sin nada que atrapare, y va a matar a su compañero, ¿cierto? El miembro de otra religión. Y él acredita que con esto que está matando al otro tiene un gran mérito y está se aproximando mucho de Dios. Pelea uno contra otro. Y cada uno de ellos acredita que está yendo al paraíso con esto, ¿cierto? Es imposible, pero pues, intelectualmente es imposible decir que los dos están ciertos. ¿Entendieron la prueba? Esa es la prueba del Kusari, que hay un acto que es objetivamente correcto. ¿Cuál es la prueba? Los cristianos y los musulmanes están matando unos a los otros, ¿cierto? ¿Cierto? Esto prueba que el filósofo no está correcto. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, no solamente esto. El filósofo posee la respuesta que el filósofo puede dar para el Kusari es muy simple, ¿no? La respuesta para el sueño es: ok, tienes un sueño, va al psicólogo. Y la respuesta no es intelectual, no es un sueño intelectual. Tiene algo, ¿qué puede hacer?
La respuesta para los cristianos y los musulmanes es casi ridícula. ¿Cuál es la respuesta? Ok, están equivocados. No hay ningún motivo para pelear entre sí. Realmente. Intelectualmente. Pero hay aquí una respuesta. Hay aquí casi un diálogo de zurdos. Efectivamente, miren el Gimel, ¿qué dice el filósofo? No, efectivamente, no hay por qué se mataren. Una vez que los dos están procurando el intelecto, perdón, una vez que para los filósofos lo importante es procurar el intelecto es universal, no hay por qué mataren, que van a se matar unos a los otros, no hay por qué pelear. Todas las guerras religiosas no son guerras correctas. Así dice el filósofo, ¿cierto? Yo me identifico con esto. ¿Qué? Porque no se busca el intelecto. Sí, porque efectivamente cuando se ve una guerra entre los Tutsis y los Hutsis en Ruanda, o cuando se ve que los en el Líbano los cristianos y musulmanes están se matando a los otros, esto prueba que hay un acto correcto que viene de Dios. Yo creo que al contrario, eso solamente prueba cómo la religión es peligrosa, como es importante volver para el intelecto. Si yo voy a ver los periódicos todo esto, me parece que el tono recurrente es que no hay por qué, no se entiende por qué están peleando, por qué los árabes en esto, no es posible entender esto, y ¿qué precisamos hacer? Precisamos educarlos más, ¿cierto? Y cuanto más vamos a educarlos, menos guerras religiosas tenemos, menos problemas tenemos en la humanidad. Ustedes saben que en el siglo XVIII había una corriente filosófica de los iluministas que decían de Rousseau y todos estos, los enciclopedistas iluministas decían, cuanto más vamos a enseñar a las personas, menos problemas tendrá el mundo. Cuanto más conocimiento tendrá el mundo, menos problemas tendrá. Entre menos conocimiento, menos problemas. Sí. Es lo que hacen los pueblos ahora. Sí, el conocimiento es la llave para solucionar todos los problemas del mundo. ¿Qué conocimiento? Lo conocimiento matemático, científico, no lo conocimiento moral, algo así. Menos la moral proviene del intelecto. Alguien que el intelecto no va a pensar, ¿por qué voy a matarlo? Esto no es lógico, no es algo que voy a hacer. ¿Entienden? Así me decían, y esto es algo que es muy fuerte hasta hoy. Los programas de ayuda de ONU, de todo esto, que están apasionados en esta filosofía hasta hoy. Cuanto más vamos a educar a las personas, más tenemos esto. No solamente con esto, hay muchas cosas que se desarrollaron desde el 21, porque es una besteira, pero... Ok, hay aquí una obra de arte, una obra maestra de Rabbi Yehuda Levi sobre esto, y uno de los ejemplos de cuando si vamos a leer el Kusari rápidamente, simplemente leer así, no vamos a percibir nadie, parece un diálogo de sordos aquí. Uno no entiende lo que el otro está hablando, pero en la realidad hay aquí una lección muy muy profunda que Rabbi Yehuda Levi está hablando. Vamos a leer un poquito más devagar. Perciban ahora cómo es muy muy interesante lo que habla. En la realidad, la respuesta de Kusari está en la primera frase. Ajen dvareja más pikim, lo que usted está diciendo es suficiente. Ajenam neutim levakashati, pero no responde mi búsqueda. No me da respuesta a mi búsqueda. ¿Qué está diciendo el Kusari? Miren qué palabra interesante. No está diciendo lo que está diciendo es correcto. Lo que está diciendo es interesante. Lo que está diciendo es suficiente. Suficiente en la lenguaje filosófica es una prueba suficiente, algo que no tengo cómo contestar. No también que me probaste esto, no hay una prueba cabal que esto es lo correcto, pero es suficiente, no tengo por qué discutir con esto. Pero es solamente suficiente. Dice el Kusari para el rey, dice el rey de los Kusaros, el Kusari para el filósofo. Muy bien, el intelecto es capaz de construir algo muy 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 grande y muy muy sublime, muy arrebatador y muy impresionante, pero es solamente una parte. Hay más que esto en el mundo, hay mucho más que esto en el mundo. ¿Cómo yo sé?
Yo tengo una prueba irrefutable de esto. Mi sueño. Yo sé que estoy procurando, hay una búsqueda, mi alma, algo en mí me hace que voy a procurar por algo, buscar algo que es mayor que todo esto que está hablando. Algo que va a conectar todas las partes de la existencia, desde la intención hasta esto. Yo sé que hay más que esto. Hay más que el intelecto. Todo lo que habló es muy bonito, pero es como una redoma. Estás construyendo una redoma intelectual que dentro de ella está todo perfecto. Pero afuera de esta redoma hay muchas más cosas. Yo tengo una otra prueba. Esa es la primera prueba. Yo tengo un sueño. I have a dream. Sí, no es intelectual, no es un sueño intelectual, no es un sueño que puedo decirle que entra dentro de todo ese sistema tan bello que ves así. También no voy a decir que estás equivocado. Puede ser que científicamente voy a utilizar exactamente lo que el filósofo dice. Todo esto. Puede ser también que voy a una sala de concierto eventualmente. No es que esté equivocado. Todo eso está correcto, pero no es todo. Esa es la crítica de Rabbi Yehuda Leví para la sociedad moderna occidental. Hay más que esto. El hombre sabe de esto. El hombre sabe de esto por sí solo. Sabe que busca algo más. Es algo que en los últimos años es algo más patente, que se ve desde la queda del comunismo, digamos que hay una búsqueda mayor de la sociedad moderna, del hombre europeo, por una cierta espiritualidad que no sabe qué exactamente está procurando. Hay un renacimiento de todas las religiones, etcétera, en los últimos años. Pero dice el Kusari, una persona que está conectada con sí misma, que es capaz de oír esta voz interior de ella, sabe que hay más que el intelecto. No porque voy a destruir algo de lo que construyó con el intelecto, voy a mantenerlo exactamente como está, pero en una redoma. Es una crítica muy fuerte. Muy fuerte y suficiente también. No solamente esto, es muy interesante que el intelecto occidental también escogió, es una escolla libre y espontánea del intelecto, que para desarrollar la humanidad va también a limitarlo. Por ejemplo, yo sé menos ejemplos de otras cosas, pero Elisha va a poder explicar mejor esto después. Como yo estudié música, a mí me interesa esto. Toda la música occidental es basada en dos escalas. ¿Escalas? ¿Sí? Mejor, menor. Toda la música que oímos es basada en esto. Pero en la Edad Media se utilizaba 6 escalas. Los griegos utilizaban 6. Y mismo esto ya es una contracción, que no es una contracción, porque es posible hacer miles de escalas diferentes. Los indianos utilizan escalas con 12 notas, y hay muchas escalas, hay casi infinitas escalas. Hay infinitas escalas que se puede hacer en la música. De todas las infinitas escalas que es posible hacer, ¿cuántas lo utilizamos? 2. 2 de infinito es poco. Digamos que la musicología conoce por lo menos 1000 tipos de escalas que son utilizadas en el mundo, en diversas culturas. ¿Cuántas de esas utilizamos? 2. La música moderna utiliza un poquito más, pero es como decir así, toda la música moderna es capaz de hacer cosas increíbles y melodías espectaculares, cosas que son increíbles, justamente porque fue capaz de se concentrar solamente en 2 escalas. Pero hay más que esto. Hay más que esto, dice el Kusari para el filósofo. Hay mucho más. La humanidad es muy mejor. Hay mucho más que apenas el intelecto para toda la humanidad. ¿Quieren una prueba? Yo tengo una prueba. Los cristianos y los musulmanes que dividieron el Yishuv, que están dividiendo todo el mundo, que conquistaron todo el mundo, que tienen algo arrebatador, algo que las personas son capaces de decir, yo soy cristiano o musulmano. En esta época están peleando uno contra los otros. Tienen una certeza absoluta que poseen algo, que por ella es correcto vivir o morir o matar o morir por esto. Viven algo mucho más que no es intelectual de forma alguna, ¿cierto? Es algo que está arriba del intelecto, y toda la humanidad vive así. Es algo natural para el hombre, es una tendencia natural del hombre engajar
¿cómo se dice? Poner toda su alma, toda su vida en algo que él considera que es correcto, que es algo que es importante, que algo que es más. Esta es una prueba cabal, dice el Kusari. Una prueba cabal de que, no de que no estás correcto, todo lo que el filósofo dice está correcto, eso no va muy, pero que es limitado, que hay muy más que esto. Muy más que esto. El mundo entero sabe que hay muy más que esto. Y hay una pequeña élite de filósofos que no entienden. Ahora vamos a ver quién es el zurdo de todo esto. ¿Qué el filósofo responde? ¿Cuál es la respuesta del filósofo? La respuesta del filósofo es casi recibe. ¿Cuál es la respuesta? Ángel, el cristiano y el musulmano no están correctos. ¿Qué quiere decir el filósofo? El filósofo no entendió. Nadie. El filósofo dice, no, hay solamente el intelecto, procurar este intelecto, procurar la espiritualidad intelectual, digamos así. Y basado en procurar la espiritualidad intelectual, no hay ninguna razón para las personas pelear entre sí, para los cristianos y los musulmanes pelear. Si no hay ninguna razón para esto, están equivocados. ¿Cierto? El filósofo no es capaz de admitir que hay algo más. El filósofo es alguien que cuando va, y esto es uno de los síntomas más claros de la sociedad occidental hoy, una de las cosas más interesantes y que probablemente será también la causa de la ruina de la sociedad occidental, que es incapaz de pensar que hay algo o alguien que piensa diferente. ¿Qué? Sí, que piensa diferente, que vive diferente y que es igual, no que piensa diferente, que solamente porque es primitivo. Que cuando la sociedad, por ejemplo, Hillary Clinton estaba en Egipto algunos meses, y cuando estaba en el Egipto, de repente le tiraron tomatos en su auto y empezaron a gritar fuera Hillary, muerte a Hillary, etcétera, ¿cierto? Muerte a Estados Unidos. ¿Qué irían a concluir ustedes de esto? Que la hermandad musulmana, que los musulmanes y que el Egipto musulmano de hoy, no, a él no le gusta mucho a Estados Unidos y toda la sociedad occidental. ¿Qué dice Hillary Clinton? Estoy muy contente. Ahora tienen una democracia verdadera, en que esta democracia se pueden expresar todo lo que realmente piensan. ¿Entendieron? Así interpretó Hillary Clinton esto que está en el Egipto. Ok, todos estos que dicen que en Siria hay una guerra entre la democracia y la... No, no es incorrecto. Pero es esto que se llega cuando hay una redoma y cuando la persona piensa solamente el modo de cómo yo interpreto el mundo es correcto, y todo modo que no es así, soy incapaz de percibirlo. Es algo que es irrelevante, que no soy capaz de percibirlo. Y en Estado de Israel, por ejemplo, ninguém es capaz de pensar, de entender por qué los árabes hicieron esto o esto. No solamente los árabes, por qué los chinos hicieron esto o esto, se comportan así o así. ¿Por qué los hindúes y los pakistaneses? Entonces, es algo que el hombre occidental es incapaz de entenderlo y no se importa con esto. Ya tiene certeza que quien no entra dentro de las fronteras, de las barreras intelectuales que él mismo erigió, es alguien primitivo, en el mejor de los casos. ¿Cierto? Por tanto, Seif Gimel Avi es casi una caricatura del hombre occidental. ¿Caricatura? ¿Cómo se dice? Del hombre occidental. Es casi es casi risible. Cuando el Kusari percibe que el filósofo no entendió a nadie, él habla más fundo, más fuerte ainda. Dice, dale, Tamara, ¿qué puede ser más incorrecto entre los filósofos que esto que los cristianos y los musulmanes acreditan en que el mundo fue creado en 6 días? En 6 días. Es algo que la ciencia moderna no es capaz, ¿cierto?
Cuando un cientista habla de los cristianos y musulmanes, dice, son algo primitivo, algo que alguien va así. Pero miles de millones de personas piensan así en todo el mundo. ¿Usted no es capaz de parar y pensar, tal vez hay algo en esto? Pero dice el Kusari para el filósofo. ¿Cómo puedes decir así? No me importa nada, solamente lo que yo pienso. Que esta primer causa primordial que llamamos de Dios, habla con el hombre. Más ainda con esto que los filósofos dicen que ella es tan elevada que no es capaz de saber algo sobre los detalles que hay en el mundo, las personas particulares. Ok, pero ahora ven el tercer argumento del Kusari, el cuarto argumento. El tercer argumento es, toda la humanidad vive con una serie de postulados que el intelecto occidental dice, no vale nadie. Pero dice el Kusari, hay mucho más que el intelecto. Hay más, todo el mundo está lleno de más que esto. ¿No es capaz de abrir un poquito los ojos y mirar que hay más? Sin destruir toda la construcción filosófica que hicieron, sin destruir nada de esto. Mira que hay más. No, el filósofo es incapaz de esto. Otra prueba, dice el Kusari, si todos están completamente equivocados y solamente los filósofos están correctos, una vez que los filósofos se esfuerzan tanto verdaderamente para llegar en la cosa correcta, ¿qué diríamos esperar? Que la profecía y la arrebatación espiritual, la vida espiritual sería muy más difundida entre los filósofos, ¿cierto? En la sociedad occidental. ¿Y dónde que vamos a encontrarla? En la realidad. ¿Dónde encontramos personas más espirituales o más conectadas con algo más así? O personas que al menos dicen que tienen un tipo de profecía o algo así. ¿Dónde encontramos todo esto? ¿En Harvard? No. ¿En Cambridge? No, ¿dónde? En el interior de la provincia de... no sé dónde, ¿cierto? Certo? Agora, veja, se o problema, todo mundo tem um flauta. Iríamos a pensar também que haveriam milagres e coisas assim com os filósofos, queriam fazer coisas milagrosas, pero não. Veja, no vemos Halomot Tzotkim, de repente vemos onde vemos sueños que se cumplen, o coisas desse tipo. La vida espiritual, con aquela persona que é um analfabeto completo, nunca estudou nadie, pero tiene una vida muy más espiritual, tiene de repente un sueño que se concretiza después. Ese el Kusari es una inversión, debería ser el contrario. Nosotros no vimos ningún grande intelectual que se tornó un ser tan espiritual como está diciendo aquí. Nos decía More que la persona es más intelectual, la que se esfuerza más en la parte intelectual, de alguna otra forma anula esa parte de búsqueda espiritual. Ok, el filósofo que anuló, sí, en este caso sí. No es que lo mismo va a decir para anular la parte intelectual, de modo alguno, no vamos a decir esto, pero el cosa es, si ustedes poseen solamente el intelectual, entonces la vida está tan cerrada en una redoma que no va a tener nadie, nada de espiritual. Parece muy grande, pero vemos cosas más grandes que esto, justamente en estos que no tienen nada de intelecto. Sí, el intelectual dice que es una contradicción, sí. Que el piloto va a decir que es solamente una invención, que está fantaseando, ¿cierto? Que este analfabeto está solamente fantaseando. Pero para el eso no es importante. El importante es el que vives. Esto que preguntó al filósofo. Y este analfabeto en la zona rural de no sé dónde vive una vida muy más espiritual. Es algo incontestable. Esto indica que hay para el interés divino en el mundo, que hay un interés divino en el mundo, hay algo, hay una cierta dirección de Dios en relación al mundo, que para las almas también
que las almas poseen sod, un secreto. Un secreto, no algo que usted es capaz de prescrutar con su intelecto. Sod zulat mashiskartinto. Afuera de lo que dice este. No que está diciendo que tiene un sod, un secreto, que anula lo que dice este. Todo lo que dice este. Hay algo afuera de lo que dice este. Aparte. Algo más. Eso que es el Kusari, la filosofía. ¿Ok? Si el intelecto no va a nos ayudar, ¿a quién vamos a llamar? ¿Alguien espiritual? Al sentimiento. Al sentimiento. Mañana vamos a conocer el cristiano. La religión que se fascinó enteramente en el sentimiento. La conexión sentimental con Dios. Digamos así. Entonces, vamos a ver cuál es el papel del sentimiento en la búsqueda de Dios, del Kusari. Mahon Ora, tu casa en Israel.